Hola, ¿cómo están? Esta es una segunda entrega de este nuevo formato que estoy haciendo en el canal, en el que voy tratando distintas cuestiones relacionadas a la ciencia política y a la coyuntura política argentina. En este caso voy a hablar sobre la reforma electoral que plantea hacer Milei en la ley Ómnibus. Si bien yo soy un estudiante avanzado de ciencias políticas, estoy cerca de recibirme, no soy un especialista en sistemas electorales. Creo que tengo las suficientes herramientas, investigué lo suficiente sobre el tema para poder dar algunos aspectos extra a los que se están actualmente trabajando y levantando los medios de comunicación sobre este tema. Así que arranquemos. El conocido proyecto de ley Omnibus que plantea aprobar el gobierno trae tres grandes modificaciones al sistema electoral argentino, es decir, la forma en la que votamos en Argentina. La primera es la eliminación de las PASO. Y después pretende hacer dos cambios, principalmente en lo que respecta a la Cámara de Diputados Nacional. Una es cambiar su conformación, es decir, la cantidad de diputados que hay por provincia, y la segunda es empezar a votar a través de un sistema de circunscripciones uninominales. Estas cuestiones, que pueden parecernos ajenas en la coyuntura actual argentina, son muy importantes de cara al futuro y a lo que pueda pasar en la política y con los partidos políticos. En cuanto a las megas reformas que plantea hacer el gobierno tanto en el DNU como en la ley Omnibus, y si este modo es el correcto o no para hacer estos cambios, no me voy a meter. Creo que es un tema que es ultra mediático, que es ultra discutible y que cada uno podrá tener sus argumentos, y no me parece tan interesante meterme en esa discusión, que la pueden ver en cualquier canal de televisión, diario o web, y sí meterme en algunos aspectos de estas reformas que quieren hacer e ir tratándolas uno a uno. Así que con esa breve introducción me meto en el tema de lleno. Para que podamos entender de qué se tratan estas reformas, primero tenemos que repasar cómo funciona el actual sistema. Actualmente Argentina, el Poder Legislativo cuenta con dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados hay en total 257 bancas, las cuales se reparten en las distintas provincias argentinas. No todas las provincias argentinas tienen la misma cantidad de diputados, como sí pasa en el Senado. Esto es porque el Senado representa el interés de cada una de las provincias y por eso todas las provincias tienen el mismo número de representantes por provincia. En cambio, en la Cámara de Diputados, los diputados son los representantes del pueblo argentino. Por lo tanto, hay tantos diputados como habitantes tiene cada una de estas provincias. Es decir, entre más habitantes tiene una provincia, más representantes tiene en la Cámara de Diputados. La actual fórmula es un diputado nacional cada 161.000 habitantes. Sin embargo, cuando se instauró la ley para conformar el Congreso en el traspaso de la última dictadura a la democracia, también se marcaron algunos pisos. Hay provincias, ninguna provincia puede tener menos de 5 diputados. Eso genera que tengamos el caso, por ejemplo, de Tierra del Fuego, donde hay un diputado cada 37.000 habitantes, y en la provincia de Buenos Aires o Córdoba hay un diputado cada 250.000 habitantes. Hay que hacer una salvedad. La ley actual dice que cada 10 años, después del censo nacional, se debe ir actualizando este cuadro. Desde el regreso de la democracia hasta el día de hoy, esto nunca se hizo. Vamos a hablar de tres escenarios representados en tres cuadros. Por un lado tenemos el cuadro A, que es el actual escenario, la actual conformación de la Cámara de Diputados. Por otro lado tenemos el escenario C, que es cómo quiere que sea Milei. Y esto es lo que actualmente comparan los portales, los medios de comunicación, la televisión, etc. Sin embargo, tenemos el escenario B, que es el que todos se olvidan, que es el de cómo debería ser actualmente la Cámara de Diputados. Como les dije, la composición de la Cámara de Diputados se debería reformar cada 10 años con cada uno de los censos. Y esto, desde el retorno de la democracia, no se hizo jamás. Es por eso que yo creo que la conformación que plantea Milei debe ser comparada con la conformación que deberíamos tener según la ley, y no la actual, que es simplemente errónea, desactualizada. Viendo los dos cuadros podemos llegar a la conclusión de que no es tan cierto lo que se dice
en los medios de comunicación. La reforma de Milei no plantea beneficiar a la provincia de Buenos Aires aumentando la cantidad de sus representantes. Eso es algo que ya debería estar pasando con la ley actual. La ley actual pretende que hayan 110 diputados por la provincia de Buenos Aires, mientras que la reforma de Milei calcula 97. Es decir, la ley actual beneficia aún más, o debería beneficiar aún más si se cumpliera, a la provincia de Buenos Aires de lo que lo beneficiaría la reforma de Milei. Además, evita la creación de nuevas bancas en el Congreso. Lo que hace es mantener más o menos el número actual de 257, pasaríamos a tener 254, y las redistribuye directamente por la población que tiene cada una de las provincias, evitándonos tener 314 diputados, aumentando el gasto, los asesores, los choferes y todos los costos que tiene la política. ¿Cómo logra hacer esto la reforma? Modificando el cálculo. Elimina los pisos. Ya ninguna provincia tiene derecho a tener un mínimo de diputados, sino que solo va a tener la cantidad de diputados que le correspondan por su población. ¿Cuántos diputados va a tener cada provincia? Muy sencillo. Cada 180.000 habitantes, cada provincia tendrá derecho a una banca en el Congreso. De esta manera, todas las provincias van a continuar teniendo representación en el Congreso Nacional, como corresponde, pero va a ser más acorde a la población que tiene. ¿Por qué es tan importante esto? Voy con algunos ejemplos. Con apenas 200.000 habitantes y 5 bancas en el Congreso, tiene un diputado cada 37. De este modo, podemos hacer una explicación un poco más profunda sobre cómo quedaría la composición de la Cámara de Diputados, quiénes son los beneficiados y perjudicados en el nuevo sistema que plantea Milei. Ahora pasemos al tema de las circunscripciones uninominales, que creo que es un tema que afecta más directamente al ciudadano común, ya que modifica totalmente la forma de votar y la forma en la que somos representados en la Cámara de Diputados. Actualmente los argentinos elegimos a nuestros diputados en listas sábanas. Dependiendo de la cantidad de diputados que tiene cada una de las provincias, como ya vimos, estas listas sábanas pueden ser más extensas o más cortas. En las provincias con menos diputados, lógicamente, habrá 2 o 3 candidatos por lista, pero en provincias más numerosas, y en este caso el mejor ejemplo es la provincia de Buenos Aires, tenemos una lista de 35 candidatos a diputados cada vez que vamos a votar por cada uno de los partidos. Son muchísimas personas, es imposible que un ciudadano común pueda conocer a cada una de estas personas y votar conscientemente a sus representantes en la Cámara de Diputados. Es por eso que creo que el sistema de circunscripciones uninominales va a ayudar muchísimo a que cada uno de los argentinos pueda conocer y pueda elegir con mayor certeza y con mayor libertad a sus representantes en la Cámara de Diputados. Para explicar las circunscripciones uninominales me voy a centrar principalmente en el ejemplo de la provincia de Buenos Aires. Porque como ya dije, al ser la provincia con mayor cantidad de bancas en el Congreso, es la provincia donde más cambia el sistema. La provincia de Buenos Aires actualmente tiene 70 diputados. Ya sea con el sistema actual o con la reforma de Milei, la cantidad de diputados aumentaría, generando que la lista sea cada vez más grande y que los ciudadanos tengan cada vez menos posibilidad de saber a ciencia cierta a quién están votando. El sistema de circunscripciones uninominales lo que pretende es que cada ciudadano elija a un diputado y que ese diputado sea el representante de una fracción, de una zona reducida de la provincia. Cada provincia se dividiría en tantas zonas, es decir, en tantas circunscripciones, como diputados tenga asignado esa provincia. Si la provincia de Buenos Aires pasara a tener 97 diputados, la provincia se dividiría en 97 zonas. Y cada ciudadano votaría a un representante de su zona. Un diputado cada 175.000 personas aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que tendríamos la posibilidad de conocer a ciencia cierta quién es ese diputado que nos va a representar a nosotros. Porque ese diputado tiene que ganarse el voto de solo 175.000 personas. Recordemos que la proporción de diputados se hace por cantidad de habitantes, no por la del padrón. Por lo tanto, es aún menos
la cantidad de personas a las que tiene que captar para lograr su banca en diputados. Lo que genera es que este diputado tenga que hacer realmente una campaña, tener presencia y rendir cuentas frente a su comunidad para poder ser reelegido en el futuro. En el actual sistema de listas sábanas, con suerte conocemos al primero y en el mejor de los casos al segundo de esa lista. Y detrás de ellos hay una serie de personas que pueden ser mejor, pueden ser peor, pero que nunca llegamos a conocer. Son numerosísimos los casos de personas que llegan a la Cámara de Diputados colgado de una candidatura, de una figura más conocida y que nosotros jamás vamos a reconocer. ¿Cómo se va a fraccionar cada una de estas provincias? ¿Cómo se hace para crear estas circunscripciones uninominales? Bien, la tarea la va a tener el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente y el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, si se aprobara esta reforma, debería traer un proyecto con la división de las circunscripciones uninominales, respetando los actuales límites políticos y geográficos. Es decir, no se puede hacer cualquier cosa al momento de dividir. No podemos mezclar poblaciones que no tengan nada que ver. Lo ideal desde mi punto de vista es que se tratara de respetar lo más posible la actual limitación de los municipios para que las personas que voten a un mismo diputado sean personas que tengan más que ver en cuanto a problemáticas y en cuanto a intereses. Más allá de lo que termina haciendo el Gobierno Nacional, una vez que presenta el proyecto de la división de las zonas, cada uno de los partidos va a tener un cierto tiempo para poder hacer impugnaciones o pedir modificaciones. Y es la justicia electoral quien se encargará de darle lugar o no a estos cambios. Una vez que ya tengamos las circunscripciones uninominales, el cambio del sistema político y de partidos es muy profundo. Una importante ventaja, como ya dije, es la cercanía. Ya no solo que los candidatos a diputados no van a estar, entre comillas, escondidos en una lista sábana, sino que tampoco van a poder estar colgados directamente a una boleta nacional del Poder Ejecutivo, sino que se van a tener que ganar realmente con su comunidad más reducida ese lugar. Otra cuestión a tener en cuenta es que se eliminan las PASO, pero también este sistema lo que trae es que se deban desdoblar las elecciones. Por un lado vamos a votar presidente, gobernador e intendentes, y por otro lado vamos a votar los cargos legislativos. Esto en muchísimas provincias ya ocurre, por lo tanto no es ninguna novedad, pero en algunas esto no ha ocurrido y por eso lo menciono. Otro cambio también interesante para destacar es que en la lógica política, sobre todo del AMBA o porteño bonaerense, se pierden incentivos de saltar de un lado o al otro de la General Paz para acceder a un cargo legislativo. Anteriormente voy a utilizar el ejemplo de Diego Santilli, quien era un político de la Ciudad de Buenos Aires que se candidateó para ser diputado nacional por provincia de Buenos Aires. Al estar primero en su lista y estar en un partido bastante importante, no importaba el resultado, él iba a acceder a su banca en la Cámara de Diputados y al mismo tiempo, como las elecciones a diputados son elecciones provincializadas, toda la provincia vota la misma lista, te daba la posibilidad de tener una cierta relevancia a nivel provincial para luego candidatearte a gobernador. Esto ya no va a existir más. Va a ser muy arriesgado saltar del lado de la General Paz para competir en una circunscripción donde es un mata-mata. Ya no tiene sentido pasarse de distrito porque la relevancia de la campaña legislativa no excede al de una circunscripción. Por otro lado, otro cambio también es en la negociación intrapartidos. Ya no se van a negociar más el mejor lugar en la lista, sino que lo que van a buscar los referentes de cada partido es poder ubicarse en circunscripciones que sean más afín a su partido político. Pero también van a tener la oportunidad aquellas figuras políticas no tan conocidas de poder luchar y ganar en una circunscripción donde su partido no sea el favorito y lograr así mayor relevancia. Por último, ¿qué pasa con los partidos más chicos? El actual sistema de listas sábanas y de reparto de legisladores, que es el sistema DONT, permite que los partidos más chicos, aún quedando cuartos o en quinto lugar, puedan acceder a algunas bancas. En este sistema, los únicos que accederían a bancas son los ganadores en cada circunscripción. Por un lado, muchos pueden decir que esto
es una desventaja para los partidos más chicos. Sin embargo, también es cierto que los partidos más chicos pueden optar por solo presentarse en algunas circunscripciones, ya no presentarse a una campaña provincial que puede ser mucho más costosa, y destinar todos sus recursos, energía y tiempo a tratar de ganar en aquellas circunscripciones que crean más favorables. Bueno, hasta acá el tema de la reforma electoral de Milei. Seguramente haya muchos más aspectos que trabajar o comentar, pero esto nos va a permitir por lo menos tener un poco más de información a la hora de reflexionar sobre este tema dentro de tantos temas que hay en la ley Ómnibus. Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Ojalá que este video les sea útil. Yo espero que sí. Creo que tiene bastante información y un panorama bastante amplio. Y nada, muchísimas gracias por apoyar. Dejen el like, el comentario, la suscripción, que todo eso ayuda muchísimo. Hasta la próxima.